Vladimir Putin firmó un decreto para aumentar el número máximo de militares a las Fuerzas Armadas rusas en 170,000 personas. ¿Por qué hizo esto Vladimir Putin? El Servicio de Seguridad de Ucrania impidió que el expresidente Petro Poroshenko saliera del país. Esto porque supuestamente estaría en alianza con Rusia. Polonia firmó un acuerdo de $2.600 millones para comprar obuses surcoreanos. Esto para enfrentar a Rusia, pero también para ayudar a Ucrania. Filipinas acaba de construir una nueva estación de la Guardia Costera en la isla disputada de Titu. ¿Qué hará China al respecto? Y la base industrial de submarinos de Estados Unidos apoyará a la Asociación Tecnológica de Defensa AUKUS para suministrar submarinos nucleares a Australia. Abróchense los cinturones porque aquí arrancamos. Y vámonos rápidamente hasta el Kremlin en Moscú para hablar de que Vladimir Putin firmó un decreto y una ley para hacer que las tropas rusas que se van a sumar al ejército ruso en medio de esta emergencia para Rusia con respecto a Rusia y a la OTAN ya no sean solamente 150,000, sino que Vladimir Putin estipuló que el Kremlin va a agregar a un máximo de 170,000 tropas, es decir, 20,000 más de las que inicialmente se habían presupuestado en Rusia. Es decir, que ahora el ejército ruso en total va a tener 1.320.000 tropas enlistadas en el ejército. Aseguró el ministro de la Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, que estas tropas van a hacer que Rusia esté fuertemente defendido de las hostilidades de la OTAN, con la entrada inminente ya de Suecia al bloque y con la reciente entrada de Finlandia también a la OTAN. Pero además, Sergei Shoigu destacó que Rusia en estos momentos necesita más tropas que nunca para enfrentar su invasión a Ucrania, pero también para enfrentar las hostilidades de miembros de la OTAN en Europa del Este, como Letonia, Lituania, Estonia y Polonia. El ministro de la Defensa de Rusia también especificó que además de estas 170,000 tropas más, el ejército ruso ya no va a buscar reclutar a más. El expresidente ruso Dmitry Medvedev reiteró que Rusia, a partir del 1 de enero de este año y hasta el 1 de diciembre, ha logrado reclutar, escuchen bien, 452,000 militares que supuestamente están bajo contrato ya en el ejército ruso. ¿Qué está provocando todo esto? Pues Occidente piensa que Rusia está sacando a mucha fuerza laboral de las fábricas y en general de las escuelas rusas y las está enviando a sus fuerzas armadas, lo que va a provocar, aseguran desde Occidente, un colapso de la economía y del crecimiento ruso en los próximos años. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que Putin hace bien en tener más de 1.300.000 tropas enlistadas en el ejército? ¿Creen ustedes como Occidente que esto le está restando mucha fuerza laboral al Kremlin y que eso le va a costar muy caro cuando intente recuperar su economía en los próximos años, cuando esté prácticamente acabada la economía rusa, según Occidente, por las sanciones occidentales? Y vámonos rápidamente ahora hasta Kiev, hasta la capital ucraniana, porque las fuerzas de seguridad ucranianas anunciaron que habían detenido al expresidente ucraniano. Sí, escucharon bien, habían detenido al expresidente ucraniano que aparentemente tenía previsto viajar a Hungría y a Estados Unidos. Todo esto, ¿por qué creen ustedes? Pues según el expresidente ucraniano Petro Poroshenko, todo esto es por tintes políticos, ya que él podría ganarle las próximas elecciones a Zelensky, unas elecciones que Zelensky ha dicho no se van a llevar a cabo. Esas elecciones están presupuestadas, si todo estuviera en la normalidad en Ucrania, para marzo del siguiente año. Zelensky, debido al estado de excepción que hay hoy en día en Ucrania por el conflicto frente a Rusia, hace que no se permitan llevar a cabo elecciones. Sin embargo, muchos países occidentales aseguran que si Ucrania llevara elecciones en estos momentos, eso significaría mandarle un mensaje al mundo de que a pesar de todo, en Ucrania hay una sólida democracia. Las fuerzas de seguridad ucranianas aseguraron que detuvieron al expresidente ucraniano Petro Poroshenko cuando intentaba dejar el país e iba a viajar a Hungría y Estados Unidos. Según Ucrania, la reunión con Víctor Orbán, con el primer ministro húngaro, tendría el objetivo de organizarse en contra de Zelensky. Además, la ley de excepción que hay en estos momentos en Ucrania impide que cualquier figura pública ucraniana abandone el país sin un permiso especial por parte del gobierno, y este permiso no lo tenía el expresidente ucraniano. También se dice que Rusia está tratando de comprar al expresidente ucraniano con el objetivo
de que gane las elecciones en contra de Zelensky y sea un gobierno prorruso. Sin embargo, esto es muy difícil de creer, porque recordemos que Poroshenko llegó a la presidencia en el 2014, justamente después de la revolución ucraniana, que expulsó a los gobiernos prorrusos y que dio un giro de 180 grados en la política ucraniana en el exterior hacia Occidente y la Unión Europea. Poroshenko ganó las elecciones en 2014 y salió de la presidencia en 2019 con la victoria de Volodymyr Zelensky, y ahí se dice que Poroshenko se quedó con sed de revancha y ahora estaría dispuesto, en medio de disputas entre la oposición y el gobierno de Zelensky, a postularse como candidato de la oposición a Zelensky. En estos momentos la unidad política en Ucrania ya es una fantasía, ya que en estos momentos la oposición ha sido muy crítica en contra de Zelensky. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que Zelensky acepte llevar a cabo elecciones en el 2024, específicamente en el mes de marzo, en contra de Poroshenko? Y después les preguntaría qué piensan de lo que dice el gobierno de Zelensky, de que Poroshenko estaría alineándose con Rusia para desbancar a Zelensky. ¿Creen ustedes esta versión o creen que se trata de que Zelensky está quitando a todos sus adversarios políticos del camino? Y vámonos rápidamente ahora hasta Varsovia para hablar de la siguiente noticia, que tiene que ver con que Polonia anunció la compra de 150 obuses militares surcoreanos K9 en un contrato equivalente a 2.600 millones de dólares. El acuerdo estipula que Polonia va a comprarle en el 2025 a Corea del Sur otros 6 obuses autopropulsados K9 y otros 146 obuses autopropulsados de la versión surcoreana K9PL. Recordemos que los obuses surcoreanos funcionan para disparar proyectiles en un arco bastante alto. El contrato no solamente incluye la compra-venta de estos obuses, sino también la capacitación y la reparación, si es que se necesita, por parte de Corea del Sur a estas adquisiciones polacas. Pero también Corea del Sur le otorgó licencias a Polonia para que varias partes de estos obuses surcoreanos se fabriquen en Polonia. Se dice que con esto Polonia va a estar enviando estos obuses surcoreanos al territorio ucraniano para ayudarlos en contra de Rusia. Es importante mencionar que Corea del Sur es el 5º país que más produce poderío militar. Sí, peregrinos, escucharon bien, ya Corea del Sur es la 5ª potencia en producción militar. Sin embargo, no puede ayudar directamente a Ucrania porque en la constitución surcoreana se especifica que no pueden vender o ayudar con poderío militar a un país que esté en conflicto, que es el caso de Ucrania. Sin embargo, si los compra un país tercero y después ese país tercero los vende o los da a Ucrania, ahí Surcorea no tiene problemas, pues es básicamente lo que está haciendo Polonia. Le está comprando estos obuses a Corea del Sur para después venderlos o enviarlos como donación a Ucrania. Ahí, repito, Corea del Sur no tiene ningún problema. En julio del 2022, Polonia firmó un acuerdo con Corea del Sur para comprar en total 672 obuses, un contrato que hasta el momento se ha respetado. El tema es que estos 672 obuses surcoreanos se van a ir comprando en partes, pues acaban de anunciar los primeros 150. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que el destino final de estos obuses será Ucrania? ¿Creen que Polonia los está comprando a Corea del Sur precisamente para dárselos a Zelensky y al ejército ucraniano? Y sobre todo les preguntaría, ¿creen que esto lleve a que Rusia lleve a cabo represalias en contra de Corea del Sur porque poderío militar surcoreano va a estar operando en contra del ejército ruso en Ucrania? Y vámonos rápidamente hasta el mar de la China Meridional para continuar hablando de las disputas entre Filipinas y el gigante asiático en estas aguas territoriales. Y es que nada más y nada menos, Filipinas anunció la creación de una nueva estación de guardia costera en la isla disputada de Titu, que se encuentra precisamente en las aguas territoriales de la zona económica exclusiva de Filipinas. ¿Cuál es el problema entonces? Pues que estas aguas territoriales que se encuentran dentro de la zona exclusiva de Filipinas, China también las reclama como suyas, algo que las Naciones Unidas ya dijeron en el 2016 que no tiene fundamento. El problema es que China no acata esta resolución de la ONU. La nueva instalación de vigilancia y guardia costera de Filipinas está equipada con tecnología de última generación y de punta,
sobre todo en cuestión de radares, esto para identificar a buques comerciales y de guerra de China que intenten pasar por esta región, repito, considerada aguas territoriales de la zona exclusiva de Filipinas. Este puesto estratégicamente militar de Filipinas en la isla de Titu, créanme que le va a dar una gran ventaja en contra de las hostilidades de China. Esta estación va a contar con 20 tropas filipinas. Recordemos que las aguas en el mar de la China Meridional están disputadas por Filipinas, China, Brunei, Malasia, Vietnam, Taiwán e Indonesia, y es una zona por la que cada año atraviesan mercancías con valor de 3 billones de dólares. Imagínense la importancia que representaría para China si se apodera de todas estas aguas y cobra una cuota por todas estas mercancías que atraviesan cada año, equivalentes, repito, a 3 billones de dólares. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Filipinas realmente va a lograr contener las ambiciones de aguas territoriales del gigante asiático en el mar de la China Meridional? ¿Creen que veremos un conflicto directo entre ambos, con la participación también de Estados Unidos ayudando a su socio y aliado Filipinas? Y vámonos rápidamente hasta Washington, porque la Casa Blanca anunció que la base industrial de submarinos nucleares estadounidenses va a ser clave para ayudar a la fabricación de los submarinos nucleares que va a darle el acuerdo AUKUS a Australia. Recordemos que el acuerdo AUKUS está conformado por Australia, Reino Unido y Estados Unidos, y plantea que el Reino Unido y Estados Unidos van a fabricar conjuntamente 3 submarinos nucleares primero y después otros 3 para venderlos a Australia. Esto para incrementar las capacidades militares nucleares defensivas de Australia en contra de China. Aquí el problema es que los republicanos en el Congreso no han aprobado los paquetes de financiación que tiene que poner Estados Unidos para que inicie este programa AUKUS. Lo que argumentan los republicanos es que les preocupa mucho que los 3 submarinos nucleares AUKUS que dé Estados Unidos a Australia le den inclusive mayor fuerza a la flota de submarinos de Australia y no a la de Estados Unidos. Básicamente lo que quieren los republicanos es que sí se le entreguen estos submarinos a Australia, pero que al mismo tiempo se le den varios a las fuerzas navales estadounidenses para que queden bien resguardadas. 3.400 millones de dólares son los que tiene que dar Estados Unidos inicialmente para que arranque la fabricación de los 3 submarinos nucleares que van a fabricar Estados Unidos y el Reino Unido conjuntamente para dárselos a Australia, se dice, en el año del 2030. Es importante mencionar que la compra de estos submarinos nucleares por parte de Australia representa el acuerdo militar más grande que ha firmado en su historia Australia, y atiende precisamente a las necesidades de los aliados occidentales y de la propia Australia de contener el avance del gigante asiático. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que va a ser necesario una reforma en este acuerdo para que los republicanos aprueben el financiamiento estadounidense? Y sobre todo, ¿creen que Australia con estos 3 submarinos nucleares va a poder hacerle frente al avance y a la hegemonía china en toda la región del Indo-Pacífico? Déjenme su opinión. Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas gracias, peregrinos. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.